La memoria se anima a olvidar nuestros recuerdos, se anima a recordar nuestros olvidos. Con esta frase icónica del Mundo Paz, quiero invitarles, Dr. Manuel Villavicencio, compañeros y compañeras, a visualizar el próximo video, en donde abordaremos la vida personal y profesional del Mundo Paz Soldán. Comenzamos. El Mundo Paz Soldán nació en Cochabamba, Bolivia, el 29 de marzo de 1967. Es escritor, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell y guionista en diarios como El País y New York Times. Ha sido reconocido como escritor de la generación latinoamericana de los años 90, gracias al éxito de Días de Papel, su primera novela publicada en el año de 1922, con el que ganó el premio Erich Guggenheim. Sin duda, como un gran autor de renombre, ha escrito innumerables obras, las cuales les daré a conocer a continuación. Sus inicios se da con el boom latinoamericano, cuando a la corta edad de 12 años cayó en sus manos un libro que su hermano mayor estaba leyendo, La ciudad y los perros, del escritor Mario Vargas Llosa. Edmundo comenzó a leer la novela y fue tan grande su afición por ella que ya no pudo desengancharse. Y fue a partir de La ciudad y los perros en donde comenzó a conocer a los escritores del boom latinoamericano. Luego leyó a Gabriel García Márquez, después a Julio Cortázar, a quienes consideró los escritores predilectos y su punto de inspiración, por quienes él también se convirtió en escritor. El Mundo Paz Soldán siempre nos decía: en el fondo, lo que uno quiere como escritor es devolverle a la literatura lo que la literatura te ha dado a ti. Cuando descubres esa pasión o ese placer, cuando estás leyendo, quieres retribuirlo. Creo que supuso para nosotros un redescubrimiento de lo que era América Latina y también una consolidación de una gran tradición literaria de la escritura en español que viene desde tiempos de Cervantes. Es decir, que el Mundo Paz Soldán consideró a Gabriel García Márquez y Julio Cortázar de inspiración absoluta para entrar en el mundo de la literatura. Ha escrito obras como Río Fugitivo, publicado en el año de 1998. La materia del deseo, publicada en el año 2001. Palacio quemado, publicado en 2006. Los vivos y los muertos, publicado en 2009. Norte, publicada en 2011, y cuya obra abordaremos más adelante. Iris, publicada en 2014. Los días de la peste, publicado en el año del 2017. Pero, ¿qué queda de ese boom latinoamericano que el Mundo Paz Soldán conoció? Para Paz Soldán, los escritores del boom siguen muy vivos. Para él no importa tanto las personas como los textos, pues él considera los textos del boom como nuestros clásicos. Por citar algunos, La ciudad y los perros, que sigue siendo una obra vigente hasta la actualidad, El obsceno pájaro de la noche, 100 años de soledad, o los libros de Julio Cortázar. Son libros que nos permiten dialogar con ellos. Paz Soldán siempre tenía la idea que, cuando uno se enfrenta a un cuento y tiene algún problema o una idea, puede decir: ah, esto lo puedo resolver con Julio Cortázar, o esto lo puedo resolver con Gabriel García Márquez. Y fue por Gabriel García Márquez por quien tuvo una gran admiración como lector. Esto lo podemos evidenciar cuando le realizan una entrevista y en sus propias palabras dice que Gabriel García Márquez es su gran admiración. Y esto lo vamos a comprobar a continuación. Con Vargas Llosa, pero con García Márquez siempre hubo una gran admiración como lector, ¿no? Y de hecho, prácticamente, ¿no? Yo en Estados Unidos doy un curso doy un par de cursos, pero un curso que siempre doy, que es es un curso canónico de literatura latinoamericana desde modernismo hasta nuestros días. Entonces, siempre enseño a García Márquez, ¿no? Entonces fue un poco raro de pronto estar ahí como, ni siquiera era como parecido. En el fondo digo, qué mejor homenaje, porque la antología no está... Como dijimos al principio, el Mundo Paz Soldán surgió en el grupo Macondo. Pero, ¿de qué se trata este grupo? ¿Quién fue su
su creador y qué significa Macondo para Edmundo Paz Soldán. Y en este momento lo vamos a averiguar. Como cárceles, colegios, liceos militares y conventos. Sin duda son espacios considerados por Paz Soldán como micromundos, que desarrollan sus propias leyes y lenguajes. La palabra Macondo fue creada por el escritor chileno Albert Bouquet, quien acuña al término Macondo a través de la ficción de la novela mágico-realista 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y el ambiente cotidiano de América del Sur, un mundo más mundano, y esto lo relaciona con McDonald's, con relación a la globalización y a la influencia cultural de Estados Unidos. Y como lo prometido es deuda, en este momento abordaremos la novela Norte del Mundo Paz Soldán, partiendo con el interrogante ¿cómo surgió el título o cuál fue la inspiración para que el autor escribiera Norte a su novela? Y a continuación vamos a saber la razón. Y para Edmundo Paz Soldán, Macondo significó un intento por presentar una nueva narrativa latinoamericana, un poco urbana, hiperrealista, reacia al realismo mágico y muy a tono con la cultura popular norteamericana, y de acuerdo con las nuevas tecnologías que iban apareciendo en el paisaje del continente. Es decir, un intento por registrar el nuevo impacto de los medios tecnológicos con relación a la cultura urbana de hoy. Y es en este punto en el que todos nos preguntamos, en el que todos nos indagamos, ¿cuál fue el punto de inspiración para que Edmundo Paz Soldán creara magníficas obras? Sin duda alguna, los espacios cerrados son para Edmundo Paz Soldán su punto de inspiración, aquellos espacios tales como... Y es por ello que Edmundo Paz Soldán mira al norte de manera simbólica, como un polo de atracción, como la forma en que Latinoamérica se va expandiendo por todo el mundo. Y en palabras del autor nos va a decir de qué se trata exactamente la frontera que se presenta en norte. En este caso, norte es un intento de replantear la narrativa de frontera México-estadounidense, a partir de casos excepcionales que escapan a las usuales coordenadas sociohistóricas, la pluralidad e identidades migrantes de la novela, la cual presenta fórmulas extrañas e imprescindibles de respuesta, en este caso la psicológica por el juego de la mente, y asimilación cultural por pertenecer a otro país, en este caso Estados Unidos, al país a los que llegan los tres protagonistas principales. Todo esto discute en los materiales previos de transculturación. Como un pequeño dato curioso, tenemos entendido que transculturación es tomar una cultura extranjera, mezclarla con la nuestra y así, de esta manera, crear una tercera cultura. Luego, nos ubicamos en California en el año de 1931. Aquí presentamos a Martín, quien está basado en el personaje de Martín Ramírez. Martín es un inmigrante indocumentado. Está a punto de ser enviado a un psiquiátrico en el que sería convertido en uno de los grandes pintores autodidactas del siglo XX. En este personaje, Edmundo tuvo más sutileza para crear el diseño de la mente perturbada de Martín, dando ahí observaciones y matices, sobre todo en los últimos tramos de la vida del personaje, en el que el autor alcanza su mayor hondura, porque para Paz Soldán, construir personajes y hacerlos creíbles es el desafío de todos los escritores. En este caso, el desafío al que Paz Soldán se enfrentó fue el del personaje de Martín, para conseguir que sea comprensible su mundo con relación a su problema mental. Con el pequeño contexto que hemos escuchado de la novela Norte, vamos a indagar cómo se crean sus personajes, con el interrogante, ¿qué les da y qué les quita Estados Unidos a los mismos? Hay que tomar en consideración que los personajes que Edmundo Paz Soldán crea son atípicos, porque él trató de evitar los estereotipos. En propias palabras del autor, nos dice que le interesa trabajar más estados alternados de conciencia, personajes que son anomalías en su comunidad y que a la vez nos dicen algo sobre la condición humana. Por lo tanto, Norte nos presenta el tema del desarraigo e inmigración de un grupo de latinoamericanos perdidos en Estados Unidos,
al otro lado de la frontera y cómo la inmigración va cambiando al país desde adentro. Edmundo Paz Soldán nos presenta 3 historias, las cuales al momento de leer parece que estuviéramos leyendo 3 novelas diferentes compactadas en una sola obra, y que lo único que les unía a estas 3 historias es el desarraigo que sienten sus personajes con relación a su comunidad de origen, y que se encuentran extraviados en un país inmenso como es Estados Unidos. A continuación, vamos a conocer más de cerca de qué se tratan estas 3 historias y conoceremos un poco más de Norte. Acompáñenme. El desarraigo es el hilo conductor de la novela, y en ella se presenta 2 de sus 3 personajes basadas en hechos reales. La novela comienza en 1984, en el norte de México, con Jesús, un asesino en serie mexicano. Tiene su origen en las crónicas acerca del inmigrante conocido como The Railroad Killer, quien acumuló una larga serie de crímenes y robos hasta que fue detenido por la policía y condenado a la pena capital. La historia criminal de Jesús está narrada con desnudez. Es sin duda la historia más lograda, aunque las descripciones descarnadas de asesinatos y actos brutales destinados a impresionar al lector, el resultado final proporciona un perfil convincente y complejo del tipo, y también del marco de sus andanzas: campos desolados, vagones de mercancías, casas aisladas y solitarias, sin duda, lugares predilectos de un asesino en serie para cometer sus crímenes sin remordimiento alguno. ¿Por qué Edmundo Paz Soldán tomó mayor referencia para crear este personaje? Porque en palabras de él, en una entrevista dice que el mundo del criminal le llama la atención y que a veces se pone a pensar qué se sentirá matar a alguien. Luego pasamos a la parte final de la historia, en Texas en el año de 1999. Aquí, en esta parte de la historia, presentamos a Michelle, una joven camarera estudiante de literatura. Ella debe lograr lidiar con su vocación de dibujante y guionista y una tortuosa relación amorosa con uno de sus profesores. También se marca un tanto desilvanadas los capítulos dedicados a Michelle y sus revueltas sentimentales, donde el lector tiene la impresión de que a veces se habla sobre entendidos que no afloran el texto. Y como pequeño dato curioso, se dice que Edmundo Paz Soldán dedicó este personaje al momento que él estaba estudiando. Por eso el personaje de Michelle estudia en aquella época literatura. Aunque la novela tiene 3 historias diferentes, en ella hay un factor común, y en el artículo de Martín Gijón titulado Edmundo Paz Soldán, entre el norte y el sur, afirma que la novela está construida mediante 3 historias que se cruzan finalmente. Esta afirmación resulta cierta, pues existe un factor común aparte del compartir el extravío en Estados Unidos, y este es el arte, el cual utilizan para encontrar una suerte de refugio con relación al país en donde se encuentran, pero el arte no se presenta de la misma manera en todos los personajes. En Martín, el arte se presenta como una suerte de salvación para el mundo que lo rodea. En cambio, en Jesús se muestra un poco más fructivo, es decir, en ella se ve evidenciada un poco más la violencia. Y finalmente, el arte en Michelle se muestra de manera más alegre, pues a ella le encanta estar en constante contacto con el mundo latinoamericano. Por lo tanto, Estados Unidos les dio la oportunidad de reinventarse a los personajes. Les quita el ancla y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Bueno, doctor, compañeros y compañeras, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Este trabajo fue realizado por Erika Pintado, estudiante de la Universidad de Cuenca, de la materia Literatura Latinoamericana 2, octavo ciclo. Muchas gracias.